En la actualidad, la situación de la salud mental es la pandemia oculta. Según los informes de la Asociación Chilena de Seguridad, en el mes de abril de este año 2021, un 46,7% de los y las trabajadores han tenido un cuadro ligado a la depresión, es decir, se está manifestando en la salud emocional y psicológica de las personas toda esta situación que estamos viviendo con las cuarentenas, los sistemas que han afectado nuestra vida cotidiana de trabajo, estudio, movilización, economía, etc. Esto ha llevado a que las organizaciones tengan que volver a poner en el centro, o quizás con más fuerza que en la antigüedad, el tema de la salud mental de las personas que trabajan al interior de las organizaciones. Actualmente en Chile, sobre el 86% de las organizaciones han establecido sistemas mixtos de trabajo, es decir, que están compatibilizando jornadas presenciales con trabajo remoto. Son mucho menos las que están o 100% presencial o 100% remoto. Sin embargo, este proceso de cambio y adaptación sin duda que está teniendo un impacto importante en la salud mental de los trabajadores y trabajadoras. Es por esto que tomar algunas medidas parece urgente. La primera línea tiene que ver con poder abordar de una manera higiénica este problema de salud mental. Y cuando hablamos de políticas de higiene de salud mental, lo que estamos hablando tiene que ver con, por ejemplo, contar con la infraestructura adecuada, si estamos trabajando desde nuestros hogares, con el equipamiento necesario, con las conexiones, con una silla cómoda, etcétera, que no vayan a generar ciertas problemáticas de salud física que también repercuten en nuestro nivel de cansancio y en cómo llevamos adelante las tareas. También planificar de mejor forma la carga de trabajo nos ayudará a poder gestionar este elemento del estrés, ya que tenemos que compatibilizar en la actualidad muchas más funciones cuando estamos en trabajo remoto. Aquellos elementos propios de los quehaceres del hogar, del apoyo a los hijos e hijas en su proceso de estudio, en el trabajo de otras personas que puedan vivir en la misma habitación, en el mismo lugar habitacional en el que estamos pasando estos tiempos. Otro elemento importante, además de los elementos higiénicos de cuidado personal, tiene que ver con la formación que pueden brindar las organizaciones en mayor autonomía y habilidades para enfrentar los cambios. Cuando nuestras competencias de adaptación, cuando nuestras capacidades de resolver de forma autónoma las cosas que nos ocurren en el trabajo del día a día son menores, entonces necesitamos hacer un mayor esfuerzo, tomar más tiempo, gastar más energía de nosotros para poder lograr los resultados. Esto conlleva un mayor estrés, un mayor desgaste, es decir, a mayor habilidad emocional, a mayor competencia de resolución y de autogestión, de mayor autonomía, gestión del tiempo, trabajo colaborativo remoto, efectividad y productividad, nuestra carga emocional va a disminuir y por lo tanto también esto nos ayudará a hacer mejor frente al contexto actual. Y en tercer lugar, pero muy importante, es cómo las organizaciones y sus personas, cada una de las personas que forman parte de estas, podemos comenzar a promover un trabajo donde la inteligencia emocional, la gestión de nuestras emociones esté en el centro. A todas las personas nos ocurren cosas, tenemos necesidades emocionales, atenderlas, canalizarlas y buscar resolverlas de forma oportuna es fundamental para poder avanzar en este desafío que tenemos todos de poder hacer nuestras labores organizacionales, pero que esto no signifique mermar nuestra salud física, mental y emocional.